Los viajes enriquecen el conocimiento y ayudan a abrir la mente. Explorar otros países y costumbres amplía horizontes personales y nos hace crecer. Viajar es uno de los grandes deseos y propósitos de los seres humanos. La mayoría de las personas tienen interés en ampliar sus conocimientos. Para ello, trasladarse a otras zonas del país o del mundo y convivir en otro tipo de sociedades y culturas es la solución. El ser humano enriquece su sabiduría personal alimentándose con el entendimiento de otros. Compartir experiencias es la forma de conseguirlo. En agosto del 2022 tuve la oportunidad de hacer el viaje de mi vida. Y en el camino conocí personas que, además de enseñarme lo que era diferente con respecto a mi cultura, me dieron una gran lección de vida. Una de las personas que compartió el viaje conmigo les va a hablar un poquito acerca de su perspectiva de este y otras experiencias internacionales que tiene. Muchas gracias por acompañarnos a esta pequeña entrevista. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Miguel Ángel Flores Martínez. Él actualmente trabaja para una industria automotriz. Habla inglés y español. Nos va a hablar un poquito acerca de su experiencia dentro de la empresa, conviviendo con extranjeros y viajando como parte de un grupo que hace negociaciones, y también nos va a hablar de su experiencia personal en un viaje que tuvo la oportunidad de realizar a Europa y en Europa tuvo también la posibilidad de viajar a 5 países diferentes. La primera pregunta sería, ¿cómo ha sido colaborar con personas de otros países? ¿Piensas que su integración ha sido fácil? ¿Y qué han hecho ustedes para que la integración sea mejor? Ok, en la organización donde yo laboro, lo que hemos hecho es, en primer lugar, hablar más despacio en su idioma, en inglés principalmente, y tener paciencia y ser empáticos con ellos. Ahora hablemos de tu experiencia en otros países. Cuando tú has viajado específicamente a Estados Unidos, ¿te has sentido integrado? ¿Han hecho ellos algo para que tú te sientas integrado? La experiencia que yo tengo cuando he ido a otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, es que sí es muy importante que domines el idioma. A veces hay algunas palabras que no las pronuncias bien y ellos entienden algo diferente, y entonces ahí empieza el problema de comunicación y la barrera. ¿Hay algún protocolo especial a seguir cuando reciben personas del extranjero? Bueno, no hay un protocolo como tal, sin embargo, bueno, creo que tú debes de hacer exactamente lo que te gustaría que hicieran ellos cuando llegaras a algún lugar diferente de tu país. Por ejemplo, ser amables, pacientes y dentro de lo posible hablar claro y con palabras sencillas para que ellos puedan entender bien y también nosotros podamos entender bien. Hay culturas de alto contexto y de bajo contexto. Las culturas de alto contexto son aquellas que hablan entre líneas y las de bajo contexto son aquellas que son más directas. Estados Unidos se conoce por ser una cultura más directa que la mexicana. En este sentido, ¿alguna vez has tenido una experiencia con una persona de Estados Unidos en este tema? Mi experiencia es que te debes adaptar al lugar donde vayas. Si ellos, por ejemplo, no les gusta tener mucho contexto, pues trata de ir directo a la información que requieres. Por ejemplo, en el idioma español somos muy dados a escribir mucho o hablar mucho para decir las cosas, y en Estados Unidos, en el inglés norteamericano, las frases deben de ser cortas y concisas. Entonces debes de tratar de adaptarte a esa regla, que quizá no está escrita, pero es importante para que ellos no se desesperen. El lenguaje es una de las principales barreras cuando nos comunicamos con gente de otros países. Continuando con el tema de tus viajes a Estados Unidos y el convivir con personas de Estados Unidos, ¿alguna vez has tenido una experiencia en la que tratas de decir algo, pero por alguna barrera de comunicación, ya sea por pronunciación o por vocabulario, no te entienden lo que quieres decir? En mi experiencia sí he tenido algunas situaciones. Un día, saliendo de la renta de autos, un
persona que estaba a la salida me comentó en inglés que la cajuela estaba abierta. Entonces, debido a que la palabra cajuela yo no la conocía, entonces él dijo, "Why is your trunk open?" Y yo no entendía muy bien qué quería decir. La palabra trunk, que es cajuela, y la palabra truck, que es camión, se parecen muchísimo, y entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué me pregunta que por qué está abierto el camión? Si en primer lugar no era un camión, era un auto. Y entonces le pedí que repitiera la pregunta, y él pues volvió a hacer lo mismo, utilizó las mismas palabras y nunca entendí. Se fue atrás del auto y azotó la cajuela y la cerró. Entonces ahí fue cuando aprendí que la palabra trunk y truck se escribe o podría decir se pronuncia de manera similar, no muy bien cuando no tienes bien claro la diferencia entre la pronunciación. Pueden suceder estas cosas, por lo que se recomienda que pues estudies ampliamente tu vocabulario. En el ámbito laboral, del 1 al 10, ¿qué tan bien calificarías tu inteligencia emocional y qué crees que podrías hacer para mejorarla? Bueno, es complejo decir una calificación porque siempre hay puntos a mejorar. Yo no podría darle una calificación del 1 al 10, lo que sí puedo comentar es que con base en la experiencia, a veces cuando uno es muy joven, pues la inteligencia emocional suele ser débil, y conforme vas agarrando experiencia o vas teniendo más edad, la inteligencia emocional aumenta para poder manejar diversas situaciones. Estados Unidos se caracteriza por ser un país de baja distancia al poder, lo que significa que ellos buscan la igualdad entre sus trabajadores, entre los líderes y aquellos a los que liderean. ¿Tú piensas que los estadounidenses tratan de forma diferente a sus subordinados a comparación de los mexicanos? Desde mi propia experiencia, igual que aquí en México, los empleados pues tratan de no llevar los problemas a los mandos más altos. Ellos piensan que primero lo tenemos que arreglar entre nosotros. Sin embargo, eso no sucede en ocasiones, y entonces ellos, creo yo, todavía también se resisten a que los mandos más altos se involucren en los problemas, cosa que pues desde mi punto de vista los mandos más altos también están para ayudar a los mandos medios y bajos, por lo que yo veo que cierta resistencia en ellos todavía para adaptar esto de la igualdad. Tratan de no molestar al jefe porque quizá está, o al director o al vicepresidente, porque quizá está más ocupado, pero hay veces que es necesario hacerlo. Estados Unidos se caracteriza también por ser una cultura individualista, mientras que en México tenemos ideales muchísimo más colectivistas. Individualista se refiere a que ellos buscan más por su beneficio propio y el de su familia antes que por el de la comunidad. ¿Tú crees que esto es un impedimento para el trabajo en equipo? Mi experiencia personal en la industria es que tanto el mexicano como el norteamericano somos bastante individualistas. Creo yo que esa parte de proteger primero a uno y luego a los de alrededor y luego al final a los externos es un instinto natural que siguen todo ser humano. Entonces no creo, desde mi punto particular, que haya mucha diferencia. Quizá ellos están tratando de, nosotros tratamos de ser más colectivos y ellos quizás sean un poco más individualistas, pero al final de cuentas creo que cada persona protege su propio núcleo, y a menos que sean organizaciones muy avanzadas, pues quizá los inviten a trabajar más en equipo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya hablamos un poquito acerca del ámbito laboral, muy interesante.
Quisiera que nos moviéramos a un tema un poquito diferente ahora y habláramos del ámbito personal. Tengo entendido que en agosto del 2022 tuviste la oportunidad de hacer un viaje a Europa y me gustaría indagar un poquito en el tema. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué fue lo más complicado de estar en un país en donde no hablabas el idioma de los locales? Bueno, mi experiencia y recomendación es que el lugar donde vayas sí debes de conocer el vocabulario básico y sobre todo tu actitud cuando estás en ese lugar de intentar decir algunas palabras, hacer el esfuerzo, que las personas noten que tienes interés en su idioma y lógicamente pues en su cultura y que te adaptes si estás en un país donde no se habla español o no se habla inglés, que es lo más común para nosotros los mexicanos, pues intentes por lo menos aprender a saludar en el idioma local y conforme pasan los días pues usar más palabras para que ellos noten tu interés y eso va a ser un punto a tu favor porque van a ver tu interés sobre ellos y su cultura y puede que rompas rompas el hielo con esa situación. ¿Durante tu viaje hubo algún momento en el que te sintieras discriminado o atacado por tu nacionalidad o por algún otro rasgo? En general mi viaje estuvo muy bonito, muy bueno. Solamente en la ciudad de París entré a un restaurante y pues tuve problemas para comunicarme porque las personas que estaban ahí no eran poco amigables y no querían hablar ni inglés ni mucho menos español. Entonces por un momento pues me sentí incómodo, me sentí poco seguro sobre lo que iba yo a solicitar para comer, pero bueno, recordé esta regla de tratar de hablar en su idioma y pues les di las gracias y mencioné un par de palabras en su idioma local y bueno, las cosas mejoraron un poco. ¿Cuál es el mayor shock cultural que experimentaste durante tu viaje? ¿Alguna costumbre, tradición, forma de expresar o actitud que tuviera algún local mientras estabas en un restaurante, en un hotel, durante un recorrido, que sea muy diferente a lo que tú estás acostumbrado en casa? Bueno, uno de los choques culturales, y tal vez no sea tan cultural, si tal vez sea en una situación pues local y reciente, fue que pues en México todavía usamos muchos de nosotros cubrebocas por la situación de la pandemia y allá en Europa, en varios países ya no usan el cubreboca. Entonces 2-3 veces me comentaron que ya no lo debería de usar y pues yo con el temor de la pandemia pues lo seguí usando, ¿no? Y sentí un poco incómodo que ellos no traían cubreboca y yo traía y fue algo que yo firmemente me mantuve con el cubrebocas, pero sí sentía un poco de miradas de la gente porque yo usaba el cubrebocas. Vivimos en un mundo que cada día está más globalizado, donde el factor de la internacionalización ya no es un lujo, es como en épocas anteriores, porque realmente se ha vuelto una necesidad de nuestros días. Nos debemos encontrar y vivir en diferentes realidades ajenas a la nuestra, y estar abiertos a todo tipo de nuevos conocimientos dentro de la diversidad de sociedades y oportunidades que en el día de hoy puedan existir. Como diría San Agustín, el mundo es un libro y quienes no viajan leen solo una página. Definitivamente existen realidades que no conocemos y que hasta podremos ignorar, pero de la mano de la internacionalización y la globalización podemos tomar parte de ellas. La importancia de esto es comprender otras situaciones y entender otras realidades. La enseñanza abarca desde el poder entender las diferencias hasta comprometernos con el mundo en general. La aplicación de lo aprendido logra que podamos construir un mejor mañana, algo muy necesario en un mundo con amplias necesidades y deficiencias. Y lo mejor es que se puede lograr desde cualquier profesión y desde cualquier ámbito.
Muchas gracias por acompañarnos en esta enriquecedora entrevista.